El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque, como han visto en nuestro cartel anunciador del programa, y vamos a hablar hoy de la ley LOMSE. Incluso aprovechamos, si nos da tiempo, depende un poco del tiempo, hablaremos un poco de la cuestión económica, que eso siempre nos preocupa y siempre viene bien de vez en cuando hablar de ella. Pero vamos a hablar de la ley LOMSE, una ley que ha alterado a media España. Bueno, pues hay cosas ahí que parece ser que a la gente no les cuadra mucho y yo creo que seguimos dando pasos de cangrejos hacia atrás desde hace muchos años, no solo con este gobierno, sino con otros gobiernos anteriores. En cuanto a la enseñanza, yo creo que todo ha ido hacia atrás, en vez de hacia adelante hemos ido hacia atrás, y además, de hecho, yo creo que están en esos resultados de nuestros estudiantes. Para hablar de ello tenemos a mi izquierda a Ramón Rodríguez. Buenas noches, Ramón. Buenas noches, José Luis. Colaborador de este programa. Y a mi derecha a José Luis Díaz. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, José Luis. Bien, empezamos contigo, José Luis. La ley LOMSE, aparte, tú que has sido enseñante, profesor durante muchísimos años, ahora ya afortunadamente te has librado hace muy poquito, estás en el dique seco que se llama, ¿no? ¿Cómo ves esta ley bajo el punto de vista de un profesor con muchos años de experiencia? Lo que hay que ver es que primero, la ley está recién presentada y se supone que sufrirá sus transformaciones, pocas, porque el Partido Popular, que tiene una mayoría que lo va a imponer, en mi opinión es absolutamente negativa. Yo creo que la ley de más que el OMSE, yo le llamaría BER, que es el artífice, es una de las más negativas, por no decir la más negativa que se ha puesto o que se pondrá en España, y eso que ha habido algunas que no han sido nada buenas, porque sobre todo el trasfondo que tiene, pues todas las leyes aparentemente se hacen una serie de declaraciones rimbombantes, es para mejorar esto, para mejorar la calidad, porque estamos muy mal, etcétera, etcétera, y enganchados a esa afirmación, pues se hacen unas modificaciones que tienen otros sentidos.
es una ley absolutamente mercantilista. Es decir, la enseñanza empieza a ser una mercancía. Y te leo uno de los artículos. Dice: la educación, literalmente, lo traje para que se conociera textualmente, es el motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de prosperidad de un país. El nivel educativo de un país determina su capacidad de competir con éxito en la arena internacional y de afrontar los desafíos que plantean en el futuro. Es decir, eso es lo que se define. Hombre, en la enseñanza, evidentemente, los que estudian una carrera universitaria o los que hacían una formación profesional, eso está orientado a trabajar. Pero la parte de la enseñanza elemental o de la enseñanza media, que es el núcleo gordo de la cuestión, está orientado no solo a después poder continuar y tener una profesión, sino a tener una formación determinada como ciudadano y no ser un analfabeto que solo piensa en trabajar. Dice: no, que yo sé una serie de cosas, por eso es obligatorio para todos, o debe ser obligatorio para todos, y a partir de ahí, pues cada uno elige un camino y ya se orienta a lo profesional. Sin embargo, esta ley de entrada dice que esto es para competir y por una cuestión económica, sin tener en cuenta que el individuo tiene otras necesidades, y los ciudadanos como tal tienen otras necesidades para ser ciudadanos críticos. Eso es de entrada. Luego coge y reestructura toda la enseñanza y pone las famosas reválidas. Ahora, yo cuando estudié mi sistema de la última etapa de Franco tenía reválidas. Pensando como profesor y reflexionando sobre qué representó las reválidas en mi caso concreto, y me imagino que en el resto, no sirvieron para nada. Era una prueba más, una dificultad más. Había gente que no logró superarla y se quedó en el camino. Gente muy válida, porque dice que esta persona no valía, pero se quedó en el camino porque no servía, o porque no tenía capacidad, o porque no le gustaba estudiar. No. Simplemente que aquello era una prueba artificial, y con la excusa de homologarlos a todos por igual, ya veremos que no es así, pues no servían para nada. Las reválidas lo que tienen, el objetivo oculto, es que en función de esas reválidas se evalúan también los centros. Y entonces se va a hacer un ranking del centro, cosa que hasta ahora se hace de forma interna, pero no se publica. Porque en una pretendida elección de centro que va a poder elegir el padre el que le dé la gana, luego veremos que también es falsa, pues elegiré los centros que estén en la cabeza del ranking, con lo cual los centros menos favorecidos, pues esos se van a terminar cerrando, quedando fuera. Curiosamente, los centros menos favorecidos están en las zonas más marginales de las ciudades. No porque los profesores sean malos, ni porque los resultados sean malos, sino porque el ambiente, la formación de los padres, el número de libros que hay en casa, como evalúa en el informe PISA, determina una parte del nivel de esos alumnos. Es decir, no es lo mismo un instituto en Ciudad Jardín que en un barrio marginal. Aunque sea este del barrio marginal, mejor instituto, los resultados no llegan a ser los mismos. Esas reválidas van a servir para evaluar y penalizar a los centros que lleguen menos. Y eso se complementa con otra medida gravísima, que en mi opinión es inconstitucional, que es que el director del centro, cosa que va a estar absolutamente controlado por la consejería y sus acólitos, la consejería esta y la del resto de España, va a determinar las características del profesorado. Va a poder elegir quién entra y quién no entra en un porcentaje casi del 50%. Estamos hablando de funcionarios, porque en España es un funcionariado y por lo tanto teóricamente independiente del poder político. Bueno, pues van a depender del director, que a su vez está absolutamente controlado, porque como no me rindas y no hagas lo que te digo, te reduzco las aportaciones económicas y por lo tanto terminan cerrando. Sería gravísimo. Yo creo que la cuestión de funcionarios es una competencia exclusiva del Estado, en el artículo, si no recuerdo mal, el 141.1.18 de la Constitución, y además no delegable. O sea, no es que esté transferido, las comunidades autónomas lo tienen en función de la normativa estatal, pero no es delegable a un funcionario particular que es el director. Todo eso está encajado a montar una especie de empresa, y además a los institutos a competir unos con otros como si fueran entidades particulares. Y por último, otro de los puntos muy graves es que coge y habla del sistema educativo español, no habla del sistema educativo público español, equipara lo privado y lo público. Con lo cual, bueno, lo privado va a seguir funcionando y reduce los criterios de igualdad, es decir, en el sentido de que acceda a los privados, pues que el colegio privado quiera, y entonces va a disminuir el público, con lo cual terminaré cerrando, y al final resulta que todo es, o casi todo es privado. Eso es una situación gravísima. Lo de la elección de funcionarios prácticamente al dedo del director, o por lo menos el condicionamiento, yo creo que es manifiestamente inconstitucional.
y en total el bloque, y luego se habla mucho de que los padres puedan elegir y se suprime el consejo escolar donde los padres pueden tener voz y voto en los centros. Oiga, eso que usted dice de que es de libre elección y que la democracia y que los padres, no, se los acaba de quitar del consejo escolar. Y así se podían ver artículo tras artículo en el que se deduce subyacente el verdadero objetivo de esa ley. Por lo tanto, yo creo que va a ser nefasto. Lo lógico sería ver en la ley anterior, que no era buena, tenía partes buenas y partes malas, qué es lo que está fallando, y sustituir, como se ha hecho en otras ocasiones, sustituir lo que falla para convertirla en algo mucho más potente. Es hasta tal punto ideológico que, por ejemplo, los colegios concertados que hacían separación de sexo, que suelen ser titulares de los fundamentalistas católicos, en mi opinión, porque no era normal a estas alturas separar los sexos, pues no podían tener subvenciones, o sea, no podían concertarse. Bueno, esta ley hace una excepción y dice que esos centros sí pueden recibirla. En cuanto a la visión que se tiene, bueno, la izquierda se ha vuelto loca con el asunto de la evaluación de la religión con nota que cuenta. En mi época contaba. Yo creo que eso no es tan grave, ese no es el punto más grave. Eso, bueno, pues tiene nota, y cuenta igual que las matemáticas. Bueno, así tal como van a poner una ley tan mala que va a fastidiar al alumnado, al menos podrán sacar nota en religión y subir la media. O sea que no es tan malo a lo mejor. Pero sí se nota un contenido ideológico, no solo ideológico religioso, que es marginal, eso en mi opinión es marginal, sino lo que pretende el alumnado antes del cuarto, cuando ya llegaba la enseñanza obligatoria, llegaba al cuarto de año, y allí seguía hacia un módulo o hacia el bachillerato. Los que no lo lograban, había un curso en lugar del cuarto que se llamaba PSPI, que era una especie de adaptación para los que no tenían rendimiento ninguno, los que ya eran malos, hablando claro. Ese curso desaparece y ahora se implanta otro y una nueva titulación. No es una titulación, es decir, te doy un certificado, pero no te doy el título de graduado en enseñanza general, en enseñanza secundaria obligatoria. Con lo cual es mano de obra sin cualificar, es decir, se acentúa eso. Tienen que elegir un año antes en la línea que van a seguir. Hombre, como sigas así, elegirán desde la cuna, cuando todos sabemos que el desarrollo mental del niño, pues no todo el mundo se desarrolla a la misma velocidad. Hay personas que a los 10 años tienen un desarrollo enorme y luego se ralentiza, y hay otros que arrancan a los 12 y luego, aceleran de los 12 y llegan más lejos que el que empezó antes. Es decir, esas cosas se desaparecen. Yo creo que es una ley absolutamente retrógrada, y de lo que he podido leer de su articulado, no he encontrado prácticamente nada bueno. Algún detalle que tengo la clara sospecha de que va a ser manipulado, como se ha hecho con otras veces. Bueno, después de esta larga, sobre todo centrada exposición de José Luis Díaz, Ramón, en lo que tú has podido leer, ¿cómo la ves? Bueno, yo es que no me queda otro remedio que coincidir con José Luis. Nosotros podemos pelear en otro terreno, pero en este es imposible. No ya difícil, sino imposible discutir, porque ya lo hemos comentado en otras muchas ocasiones. Hemos introducido, pues, en el contexto general de todo lo que hemos hablado sobre la situación económica y demás, siempre sale a relucir el modelo educativo que tenemos en este país, que, como bien decía José Luis, no era bueno el anterior, pero pues se lleva la palma, o sea, retrocede a decimonónico, por decirlo en términos generosos, y nos trae, pues, una caja de sorpresas, entre otras cuestiones porque hay lagunas ahí que a ver cómo se despejan y cómo nos dejan claro cómo va a quedar, independientemente de que no nos guste, aunque la mayor es que no nos gusta, pero habrá que ver realmente en qué grado de indefensión nos van a dejar, en qué situación van a dejar a distintos estratos de la sociedad, que, como bien apuntaba también José Luis, no se puede medir por el mismo rasero a todo el mundo, y menos en un sistema educativo. Es decir, hay que particularizar, hay que bajar a la realidad de la ciudadanía, es decir, los distintos niveles de comprensión, de adaptabilidad, incluso de estado físico-psíquico, sensorial. La ley en este caso es muy de rasero, o sea, de pasar un mismo rasero, aplicarlo a todo el mundo, por decirlo en términos muy llanos, y se va en contra del modelo ideal, digamos, lo que nosotros entendemos por un modelo ideal,
que se aproxima más, yo sé que no es copiable miméticamente, pues otras culturas, pero sí las fórmulas se pueden copiar y se pueden ir adaptando, pues lo que está ocurriendo con la tan traída y llevada fórmula de Finlandia, creo que es Finlandia. Sí. Digamos que es paradigma de un modelo muy avanzado que permite, por un lado, en principio es vanguardista, es decir, siempre va a la vanguardia de la educación con resultados óptimos, pero se dice por qué. O sea, no es una casualidad, no es ni siquiera un estado de ánimo, ni un estado de actitudinal por parte de nadie. Es decir, es que hay realmente un consenso de ciudadanía, ¿no?, donde entra el contexto político, económico, social y demás, y todo el mundo piensa en clave educación. Y por tanto, es un país educado. Aquí, ¿qué ocurre? Que tenemos a unos políticos mal educados que hacen una ley de educación, lo cual no deja de ser un desastre, que es lo que nos ha venido pasando. O sea, las leyes de educación yo creo que tienen que estar en un marco de acuerdo de conjunto, es decir, no se puede apartar a la sociedad de una ley y menos en el contexto de la educación. Hoy por hoy hay una reacción unánime del resto de la sociedad, es decir, está el Partido Popular y sus acólitos con una ley de educación que es lo que decía José Luis, sí, que es verdad que para el desarrollo de un país, para ser competitivos externamente, pero no solo se trata de eso, se trata de que somos ciudadanos. Antes que hablar de temas económicos y demás, somos ciudadanos, por tanto ciudadanos que tenemos que tener una formación adecuada como ciudadanos, no como ciudadanos mercantilistas o ciudadanos X, no, ciudadanos en sí, y luego a partir de ahí pues seremos los mejores mercaderes o lo que quieras llamarle, pero partiendo de una educación digna y decente, ¿no? Y en función de lo que la ciudadanía pueda consensuar, y aquí no hay consenso ni nada, o sea, aquí se lanza el órdago y riégate, o sea, de aquellos polvos estos lodos, ya veremos la ley que nos van a dejar y dónde va a quedar, digamos, esa ciudadanía que está pendiente de mejorar, porque a la hora de arreglar muchos de los problemas pues parten de que tengamos un modelo educativo adecuado, a ver dónde va a quedar, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando de la LOMSE, de esa ley WER, porque hay que pronunciar bien el apellido del amigo del ministro del gobierno español, ministro de Educación. Y bueno, queda un montón de cosas por decir, y ya digo, si nos da tiempo al final, en la última parte, hablaremos un poco de economía. Hacemos un alto, volvemos enseguida. Ahorrador de electricidad Staminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecte su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminar, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminar es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminar le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminar no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminar, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en el enfoque y seguimos hablando de la LOMSE, esta ley, bueno, pues que parece que no gusta a nadie y que, bueno, dice que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. O lo bueno conocido por lo malo por conocer. En este caso veníamos de una ley que tampoco era nada del otro mundo, de una anterior ley que tampoco era nada del otro mundo. O sea, aquí realmente en España no hemos tenido nunca una buena ley de educación. Bueno,
Aquí lo que pasa es que cada vez que Bueno, antiguamente es verdad, hubo unas leyes relativamente acopladas. En la época franquista, que todos hemos tenido que estudiar, sí, es verdad que había una cosa clara: el que no estudiaba no aprobaba. No había más vuelta de hoja. Los libros no tenían ningún dibujito ni colorines, no. Eran unos libros en blanco y negro feísimos. Pero pesaban poquito y no estropeaban la espalda de los alumnos. Exactamente, efectivamente, no eran grandes. Ventajas e inconvenientes. Sí, pero había una premisa, era que si no estudiabas, si no te lo sabías, pues no podías. El profesor no te aprobaba, es más, le importaba un pito quién eras y quién no era, te suspendía o te aprobaba. No era ideológico, era de sentido común. Era de sentido común. Que decir que, a pesar de que esa era una ley, me acuerdo del plan 57, el plan de 67, que fueron los que estudiamos nosotros. El 57, sí. Nosotros fuimos del 67, Ramón y yo. Sí. Había que estudiar. O sea, no había más historia. Lo que pasa es que aquí cada vez que entra un partido político quiere inventar la rueda. El problema que han tenido la mayoría de todas estas leyes, sobre todo las últimas, las 6 últimas. Depende del partido político, el problema es que lo hacen aficionados. Es decir, no consultan con los profesionales que son los profesores. Oiga, lo normal es consultar con el profesorado. ¿Y usted qué problemas tiene? ¿Y qué necesitaría usted para enseñar mejor o para enseñar esto? No, el profesor no tiene nada que ver. Yo hago una ley, me invento un rollo, la impongo y usted se la traga. Y luego vienen los acólitos correspondientes a controlar de que se cumple así, a dar cursos de la nueva doctrina, de la nueva secta que se ha creado, y así, y cuando vuelve a salir una nueva, lo mismo. La ley anterior tenía puntos realmente positivos. ¿Por qué viene? ¿De dónde vienen sus problemas? Pues mira, vienen fundamentalmente de unas cuantas cuestiones. Primero, que los currículos los programas que había que estudiar se aflojaron demasiado. Si bueno, queremos que me aprueben más, aflojo el nivel y ya me aprueban más. Claro, eso es un concepto absolutamente erróneo, porque si tú aflojas el nivel, los alumnos aflojan también y al final tienen los mismos resultados o peores. Es decir, eso no era así, se vació mucho de contenido. En segundo lugar, la forma de promocionar. Lo normal era, puedes pasar con 2 suspensos a recuperar en el curso siguiente, pero ya con 3 no o 4 menos. Eso era el sistema tradicional. Hombre, el decir tienes que aprobarlo todo es hacer selectivo cada curso, y eso no se hace ni en las carreras. Es decir, hay que dar un pequeño margen porque se le pudo descuadrar, porque el profesor no le cuadró, por 1000 circunstancias. Pero, hombre, lo que no se te puede descuadrar 8 asignaturas, porque entonces, o 4 asignaturas, entonces es que tú no estudias. Bien, ahí esa parte fue otra parte negativa. Y así tuvo una serie de cosas que están perfectamente detectadas por el profesorado desde hace mucho tiempo. Y de hecho muchas de esas cosas están compensadas en los centros por el propio profesorado, cosas que después no se escribe mucho porque, tiene que cuadrar con la doctrina oficial. Solo había que retocar eso. Y cuando ya el modelo, con los retoques, se ve que está agotado porque la sociedad ha cambiado tanto, pues se traspasa a una nueva ley. Yo en esta no veo que eso se haya hecho, sino que se ha montado una serie de cosas hechas por el señor Bert, que por cierto es abogado, no es profesor, y un máster de sociología política. Y aunque ejerció 3 años dando clases de sociología política en la universidad, nunca en enseñanza media se ha inventado este asunto y aparentemente no ha consultado, porque si hubiera consultado, desde luego no le hubieran dicho otras cosas. Yo recuerdo la Ley General de Educación que hizo Villar Palasí, pero Villar Palasí, que fue bastante eficaz, porque introducía el BUP, precisamente, había una serie de cosas, se atendía a la diversidad, tuvo también sus fallos, lógicamente, pero bastante menos. Bueno, el señor Villar Palasí era también abogado, pero también era historiador, licenciado en Historia, y le faltaba una asignatura para terminar Económica, y hablaba 12 lenguas. Es decir, hay unas bastantes diferencias entre la talla de los políticos de aquella época y los nuevos. En mi opinión, esta ley es más negativa que las leyes de educación de enseñanza media franquistas, lo cual ya es decir, que simplemente si le quitabas la asignatura de formación del espíritu nacional, la de religión obligatoria, que te digo que es secundario, porque hombre, a mí aunque también es verdad que en aquella época siempre, ¿cómo se le decían? Las Marías, ¿no? Las Marías, sí, eran las 3 Marías. Y educación física o gimnasia, como se le llamaba en aquella época, religión. Pues en el fondo nadie las tenía. No se le daba tanta importancia, aunque realmente algunas, como la educación física, pues la tienen para otras cosas. Claro, pero a la hora de puntuar. Y si extraía de ahí un poquito la finalidad de la ley, de la norma de aquella época, que pretendía crear patriotas y cosas de estas así un poco típicas del régimen, el resto estaba funcionando bien. Bueno, el efecto sobre los ciudadanos. Lo que no se dan cuenta los políticos es que esto afecta a generaciones enteras, como ha pasado con las anteriores.
cuando inventaron un bachillerato experimental y al final han fracasado, pero ha fracasado mucha gente. Es decir, que no se está jugando con números, se está jugando con personas. Y luego, una vez que arrancas, esto no es fácil de cambiar de la noche a la mañana, porque además cuando arrancas con un sistema tienes que completarlo por lo menos un ciclo entero, es decir, hay una generación que sale perjudicada. Y sin embargo, se dedican a experimentar y a hacer cosas, aunque está bien diseñada para los fines que ellos pretenden. Generar, bueno, por un lado va dificultando la enseñanza pública en favor de la privada va bien para quien pueda pagarla, claro, no para el profesorado privada que los explotan en gran medida, esa es mi opinión, claro. Y entonces derivas hacia formaciones cada vez más bajas, porque así, y muy plurivalente, porque así, bueno, trabajas en lo que sea, a bajo precio, claro. Es decir, hay un diseño muy claro en el trasfondo. En la apariencia, pues mira, esto es exactamente parecido a la ley para fomentar el empleo que se ha hecho, que lo que ha hecho es aumentar el paro. Es decir, una cosa es lo que se declara y otra es lo que se hace. Pero ninguno consulta con los profesionales. Eso es como si estamos en un hospital y hay que operar a alguien y entonces se consulta con el gerente económico, con el portero, con los de seguridad, con las limpiadoras, pero no se consulta a los médicos. No, a los médicos no les consulta que son muy liosos. El paciente se muere. Ramón, estamos escuchando a José Luis. Hay un partido que tiene la mayoría absoluta, que ha recibido el apoyo total del pueblo, claro, como castigo, me da la impresión, a lo que habían hecho los anteriores. Tendría que cambiarse el sistema, porque aquí ahora, hablando con esta ley, ¿no? Que es decir, como me han dado la mayoría absoluta, yo voy a poner pues esta ley, que a lo mejor no tiene nada que ver con el programa que presentó, voy a poner esto y aquí se calla porque yo mando. Habría que buscar otro sistema de gobierno, otro sistema de democracia, otro sistema de votaciones, otro sistema, un montón de cosas. La verdad que me lo pones en bandeja, porque la Constitución establece que para determinadas cuestiones no basta con la mayoría absoluta. Sí, hay mayorías cualificadas para según qué cosas. O sea, por ejemplo, para la reforma de los aspectos, fundamentales de la Constitución, o la corona incluso, no se puede cambiar de la noche a la mañana. Es decir, porque un gobierno que tiene una mayoría absoluta, ya tiene que ser una mayoría aplastante. Es decir, que requiere, pues mínimo creo que son 2/3 en algunos casos, es decir, el 66% y demás. Yo hacía antes referencia, en la línea, ¿no?, de lo que estaba apuntando José Luis, de que no es una ley cualquiera. O sea, es una ley, yo diría que es una ley fundamental, lo podríamos llamar así, ¿no?, por entenderlo desde la óptica de decir cómo se crea un pueblo, cómo se construye un pueblo, ¿no? O sea, esa es la base fundamental. Es decir, si nosotros no tenemos una educación de calidad, pero real de calidad, no los eufemismos que se introducen con estos nombres, estos acrónimos y demás, no, una verdadera un verdadero sistema educativo que lleve a un pueblo hacia adelante, para crear incluso hasta buenos políticos, porque es que la ironía de todo esto es que son los malos políticos los que hacen malas leyes para luego tener un mal desarrollo, pero un mal desarrollo en todo el contexto. Por tanto, aquí entramos a jugar con otros aspectos que yo sí que discrepo con José Luis respecto de que el aspecto de la religión propiamente dicho, si lo cogemos así, desde luego no es importante, pero las connotaciones que subyacen sí que lo son, porque el ministro Wert a lo mejor no es que esté rodeado, deje de estar de mejores técnicos, mejores especialistas, porque a lo mejor resulta que él, no siendo un experto en la materia educativa propiamente dicha, es un buen líder y es un buen gestor para liderar en torno a unos buenos expertos que diseñen un buen modelo educativo, y se dota de un consejo de expertos auténticos, no elegidos a dedo, sino también consensuados para que se pueda diseñar. Aquí, ¿qué ocurre? Que el consejo de ancianos que tiene el ministro Wert, una parte fundamental está en la Iglesia, y no nos engañemos. Sí, sí. Porque se ha prestado a los dictados de la Iglesia. Es que no es casualidad que ahora la asignatura pues sí que cuente para poder incluso llegar a pasar si es esa junto con otra, para la media,
te sirve. Pero además discrimina al alumno que por una razón X elija religión, lo excluye de estudiar ética, por ejemplo, en enseñanza media. Sí, pero que la ética va a desaparecer. No, sí hay. Según el texto de la ley, está los principios éticos, creo que le llaman, no sé la definición exacta, pero sí que tiene una definición en primaria y otra en secundaria. Bien, si tú por la razón que sea, ¿no? Porque resulta que tu familia es religiosa y eso hay que respetarlo. Obviamente ahí no podemos entrar, ¿no? Oiga, hay que respetar a quien quiera ejercer y aprender, aprovechando la coyuntura, pues aprender religión en su programa educativo. De momento que tú elijas esa, ya has optado. Por tanto, la otra, el carácter cívico y demás, ya no te entra. O sea, la ética y la educación, yo no sé exactamente, no me acuerdo exactamente la definición, pero tiene que ver con la educación cívica y el carácter ético y demás y tal. Eso queda excluido en este caso. Por lo tanto, se produce una discriminación para quien quiera realmente ambas cosas. ¿Sí? ¿Por qué tienes que excluirte del otro segmento? ¿O es que en religión te van a dar a ti todos esos aspectos? Todos sabemos que cuando existía religión en el programa anterior, o sea, en el sistema anterior, existía la educación como una opción. La educación, la religión la aprobaba todo el mundo. Claro. Todo el mundo, la aprobaba todo el mundo. ¿Por qué la aprobaba todo el mundo? Porque había un mandato de que ningún niño viera a la religión como algo a despreciar, para que lo aceptara como algo bueno. Por tanto, ya tú estás conduciendo, estás manipulando. Porque, ¿vale? En todo caso, si estudias religión, pues venga, vamos a estudiar religión. Estudiamos religión y veamos, pero en profundidad, y aprobémosla, pero porque hemos aprendido religión. No porque apruebo religión porque estoy apuntado en religión, porque ahí basta que estuvieras para que aprobaras, como lo que decíamos antes de las Marías, ¿no? Por lo tanto, hay que tener en cuenta que sí que hay una gran influencia por parte del segmento católico, es decir, los obispos y demás, en cuanto a presionar para que este tema entre. Como mismo ha intervenido en otras cuestiones, no interviene realmente en los problemas, en otros problemas sociales, pero sí en esas cuestiones, ¿no? Porque tiene que teledirigir. Y lo que quieren crear, obviamente, con este modelo educativo, es crear segmentos en la sociedad, diferentes velocidades, ¿no? En la ciudadanía, para que unos pocos puedan tener acceso. No hay que olvidar que, hablando del franquismo, por aquello de recuperar un poco esta cuestión, yo, como la mayor es que no acepto el franquismo para nada, pues para nada, ¿no? Pero no hay que olvidar también en cuanto a aquello, porque claro, obviamente alguna cosa positiva habría, porque estaríamos locos que no lo hubiera, pero hombre, hay cuestiones que claman, ¿no? Claman al cielo, nunca mejor dicho. Y con el franquismo teníamos que tragar, ya no el decir si estudias y apruebas, no, teníamos que tragar que muchísima gente no podía acceder a la universidad. O eso no es verdad. O sea, no podían, ¿por qué? Porque no tenían solo poder adquisitivo, y por más cosas, porque se les ponían trabas, por aquello de fragmentar o por ir creando un colectivo de mejores y un colectivo de peores, ¿no? E ir fraccionando y dejando y discriminando. Obviamente, en aquellos tiempos, por ejemplo, la mujer que hoy es mayoritaria, incluso supera al hombre en calidad en cuanto a su formación, porque son mejores que los hombres a la hora de estudiar y aprender y de calificarse, pues la mujer no tenía acceso. ¿Por qué? ¿Quién estaba detrás de todo esto? Pues volvemos a chocar con aquello de la Iglesia, ¿no? Yo quiero no nos olvidemos. Sí, vamos a hacer un alto, pero un detallito. No es que yo haya defendido la ley franquista, sino que he hecho una comparación, y los daños que genera esta, en mi opinión, son todavía mayores que los daños que he hecho. Ni lo pretendo, queda claro. Hacemos un alto en el camino, aclarados los dos puntos. Estamos hablando de esta ley, de esta LOMSE, y esta ley que creo que no satisface a nadie, y vamos a ver qué pasa. Hacemos un alto, volvemos de inmediato. Ahorrador de electricidad Staminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio.
pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Llegamos al tiempo final del enfoque, hablando hoy de la ley LOMSE. Decíamos que si teníamos tiempo íbamos a hablar un poco de la situación económica. Para terminar con la LOMSE, todavía hay que hablar de ella porque todavía no está aprobado. Claro. Si no cambia mucho. Me da que no va a cambiar prácticamente casi nada, porque ese rodillo de imponer esas mayorías de forma democrática, pues la va a dejar como está, por lo menos hasta el final de esta legislatura. No sé si se atreverá al siguiente, porque estos cambios son complicados, porque llevan cambios de personal dentro de los centros, es decir, se genera una dinámica que cuesta mucho dinero, no estamos sobrados de dinero. Y realmente los daños son de largo recorrido, ¿no? de este tipo de leyes, como los daños generados por las anteriores también lo fueron de largo recorrido. O sea que lo que está claro que con leyes anteriores es con lo que están la mayor parte de los titulados universitarios y profesionales de este país funcionando. Y hombre, lo que parece que no funciona son los gobiernos, porque los profesionales están trabajando y se los rifan en el extranjero. Es decir, que hubo sus cosas, hubo sus negatividades, hubo como decía Ramón, sus orientaciones, sus controles, y yo lo de la religión lo decía porque como era fácil, pues hombre, ya que no puedes subir la nota media en matemáticas con este bodrio de ley, pues lo subes con la religión, por lo menos. Si cuenta igual, pues ya puedes tirar para adelante, luego ya te dejas de eso y tiras para adelante. Date cuenta, por ejemplo, que el que elige ciencia deja de dar en segundo de secundaria historia, con lo cual llegará a la Edad Media o al Barroco más o menos, y lo vuelve a dar en segundo de bachillerato, pero ya historia de España, con lo cual la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, todo eso se lo ha quitado de medio, y toda la historia moderna. Quizás eso es intencional para que no hagan comparaciones con lo como se está haciendo ahora. Claro. No, hay un aspecto, tiene un aspecto fundamental, ¿no? Es decir, el impacto que esto está teniendo en el conjunto de la sociedad, porque no es fácil poner de acuerdo, y esto no lo digo como un logro, vamos, por costumbre, ¿no? O que se tomen costumbres, se tomen mañas con este tema, pero poner de acuerdo a los tres sectores dentro del sistema educativo, o sea, lo que es padres, alumnos y profesores, para manifestarse en contra de una ley, no es fácil. No es fácil. O sea, este es otro logro del señor Wert y compañía que hay que tenerse muy en cuenta. Porque, bueno, precedentes sobre esto yo no recuerdo. De poner de acuerdo a los tres sectores. Hay un montón de aspectos encontrados, ¿no? En una ley donde es verdad, pero es legítimo además, de que el profesorado es una parte de este tema. O sea, independientemente de que luego haya que hacer cohesión y pinza para llevar a cabo la educación, para eso existen los mecanismos, ¿no? Consejos escolares y demás, lo que es la cuestión participativa, que es lo que se trata de cargar la ley también del conjunto, pero bueno, son partes encontradas, normal. Oye, alumnos, profesores y padres, ¿no? Pero pues, además lo lógico es corrija usted lo que no funciona. No a una enmienda a la totalidad de un montón de cosas, sobre todo que trabajan sobre personas. Exacto. Pregúntele usted a los profesionales. Yo cuando tengo catarro y tal y veo que la cosa se complica y me dura, le pregunto al médico, no le pregunto al barrendero. Obvio. Que te podrá dar su que me da su opinión, vamos, que es muy válida, pero está inmunizado porque con su propio trabajo se inmuniza, es decir, ahí está. Por ahí está el problema. Bueno, creo que tenemos muchos programas que hablar sobre esta LOMSE, que si no lo remedia nadie, pues se aplicará en su momento. Creemos que es un paso atrás, viendo un poco lo que se propone, y bueno, de repente viene un milagro y
y se enmiendan muchas cosas y se cambia la ley y al final resulta que es una ley buena para este país. Vamos a la situación económica que nos encontramos, Ramón. ¿Hemos caminado hacia adelante o seguimos como los cangrejos? Huyendo hacia adelante, es lo que estamos haciendo. Eso que es lo peor que puede ocurrirle a todo ciudadano, ¿no? Hoy recibió supuestamente el gobierno una buena noticia, porque resulta que Europa le da 2 puntos por encima, 2 décimas por encima de lo que tenía previsto para establecer el margen del déficit, ¿no? O sea, sabes que en el Tratado de Maastricht se había establecido un 3%, ahora ya le están dando creo que un 6,2%, o sea, está superando casi el doble, o supera el doble de lo que establece el Tratado de Maastricht. O sea, el país que superara ese déficit tenía que pagar sanciones bastante duras, ¿no? O sea, tenía que Alemania estuvo a punto por el tema de la integración de la Alemania del Este, Francia tuvo otros problemas también coyunturales y estuvo a punto, y bueno, y España casualmente en ese periodo es cuando estaba teniendo más un superávit de las cuentas, porque recibía además muchísimo dinero de Alemania, que no deja de ser una gran ironía, ¿no? De aquel que estaba por un lado perdiendo capacidad en este caso digamos de credibilidad y de confianza en las cuentas, pues estaba dando dinero a España para que España sí se mantuviese, incluso tenía superávit público y demás, sí. ¿No? Se presumía mucho de eso, pero que también habían altas tasas de paro, ¿no? Luego se fue mermando, pero había todavía altas tasas de paro. Estamos viviendo en un gran engaño. O sea, ahora ya se habla de que no se va a poder recuperar la economía hasta 2014. Fíjate si hay tiempo de aquí a allá, estamos hablando de 2 años vista, que precisamente es cuando se supone que entraría en vigor esta ley. O sea, fíjate si se van a meter y quitar cosas y van a pasar historias para lo del cambio, para la introducción de la ley, pues será allí donde supuestamente haya un cambio, una recuperación económica, que a ver en qué términos, ¿no? Porque hasta ahora se entendía que para que hubiese un crecimiento económico positivo tendría que haber un crecimiento del Producto Interior Bruto por encima del 2%, ¿no? Para generar empleo real, efectivo, no que se contratara más o menos, sino que cuando el empleo neto esté creciendo es a partir de que el PIB esté 2 puntos por encima. Salvo que cambien los modelos y las formas de medir y demás, pues estamos bastante mal para llegar ahí, ¿no? Y todo el mundo sigue mirando para otro lado. O sea, aquí se sigue hablando, se habla de fórmulas, ¿no? De análisis, análisis tras análisis, así como solemos decir que se analiza tanto y se saca tanta sangre para las pruebas que al final desangran a la víctima, y es lo que están haciendo con el país. O sea, más allá de que esto sea un problema mundial, España está haciendo sus deberes muy mal, el gobierno está mirando para otro lado, está asustado, está espantado. De hecho, ya ahora mismo aparece incluso Aznar, pues como el caballero de la armadura oxidada, diría yo, como salvapatrias, ¿no? Decir, bueno, yo puedo dar el paso de nuevo, ¿no? O sea, resolver que no se sabe qué, porque si alguien empezó a crear un problema en España fue precisamente él, con los márgenes que dejó y la gran burbuja de la inmobiliaria y demás, ¿no? Por lo tanto, vemos que las expectativas, o sea, y no es que queramos ser alarmistas, ¿no? Pero las expectativas no son buenas, porque no ves una verdadera iniciativa política. O sea, ahora están hablando de que unos quieren llegar a un pacto de Estado por el empleo, y otros también, pero luego los dos no quieren. Entonces, ¿de qué demonios estamos hablando? O sea, los 2 principales partidos de la oposición no son capaces de ponerse de acuerdo ni siquiera para eso, para estudiar algo en la línea de lo que decía el libro blanco de Delors, ¿no? Que había, pues por lo menos había un camino. Dice, bueno, pues establezcamos un camino en el cual todos estamos de acuerdo con todas las variables que se puedan introducir, ¿no? Pero oiga, es que ni siquiera podemos diseñar un camino, es que ni siquiera diseñar, no estamos hablando de resolver el problema en el corto y medio plazo, es diseñar un camino para ver cómo llegamos a algún sitio. Ese es el grave problema que tenemos con la economía en este país. Yo creo, José Luis, que... Efectivamente, el problema es que no saben qué es lo que están haciendo. Pero ni los que estaban atrás, ni los que venían delante, si ni tú aquí... gastas más de lo que ganas, evidentemente entras en negativo. Claro. Eso es de cajón, ¿no? Y por lo tanto tienes que recortar, también es de cajón, pero el problema está donde recortas. Se recorta en lo que es superfluo o lo que te hace menos falta. Aquí, sin embargo, se recortan los sueldos, se aumentan los impuestos, y si se recortan por el lado
que mantiene la economía, porque ahora la economía va para atrás y eso implica más despidos. Decir, oiga, pero es que eso es de cajón, cualquier economista se lo dice. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, pues porque han recibido instrucciones desde Alemania que quieren resolver su problema, no el problema de los demás, y son capaces de sacrificar a todos los españoles, no, a muchos españoles, algunos están muy bien, incluso ganando más que antes, y se presta a la banca, pero se le presta a la banca, se rescata a la banca para que ese dinero se preste al Estado al 4%. Se coge al 1 y se presta al 4 y dice, oye, yo le estoy regalando el 3% a estos señores que lo han hecho mal y que nos han metido en un agujero. Es decir, la prueba de que esto todo, como decía Ramón, es un montaje, es que esta mañana mismo estaba el gobierno muy contento porque había logrado que Europa nos den una serie de dineros para la promoción del empleo juvenil. Dice, pero además hemos conseguido que no contabilice como déficit. ¿Pero de qué estamos hablando? El dinero o lo tienes o lo debes. Es decir, es como si no lo contaran, lo escondieran, pero oye, lo debes, ¿no? Parece que no lo debes, pero lo debes. Es decir, es un montaje. Porque si no dirías, mire, hemos podido ser 1.000 millones y 1.000 millones que tendremos que devolver, lógicamente. No, es que esto no contabiliza, nuestro déficit es distinto. No, nuestro déficit es el real, no un montaje como ustedes nos hacen. Se nos ha acabado el programa, estaríamos hablando pues muchísimo. Hoy no era el tema, la cuestión económica. Lo que pasa es que a mí siempre me gusta que tengo a Ramón y a José Luis para darle unas pinceladas. Tenemos un programa que lo hacemos cada X tiempo sobre la situación económica. Lo que pasa es que hoy venía a hablar de la LOMSE y he aprovechado para que dieran esta última pincelada, que como ven seguimos embarcados desde que llevamos haciendo estos programas de la cuestión económica. Empezábamos, me parece que sobre el 2006, 2005, y ya auguraban ellos la crisis que se nos venía encima, y hemos seguido todos estos años pues hablando, pero nada, no para decir, mire, ya esto se acaba, no, esto queda. Y ahora estamos hablando del 2014. Ya, de verdad que a la poca gente, iba a decir optimista no, que tenía algo de creencia en lo que dice la gente, pues también ya ha claudicado y ya nadie cree a nadie, y así nos va, que este país, como decía el dicho popular, va pro al marisco, ¿no? Pro al marisco. Así que lo decíamos de chicos nosotros, ¿no? Sí. Pues una frase muy nuestra. Una frase muy nuestra, pro al marisco. Pues este país va pro al marisco. Estas islas no se salvan porque, bueno, van junto con el país este que está a 2.000 kilómetros, que es España, y entonces, bueno, pues también nosotros vamos pro al marisco. Se nos ha acabado el programa, eso sí, tenemos buen humor, pues porque si encima nos ponemos a llorar, pues armamos aquí la tragedia tipo griega, que tampoco es el caso. Ramón Rodríguez, gracias por estar aquí. Encantado. Tendremos la ocasión de hablar de economía dentro de poco. Que sí, hombre. Y porque además, no de buena economía, sino de crisis económica, que es lo que nos duele. José Luis Díaz, lo mismo, gracias por estar aquí, y tendremos ocasión de hablar de esa economía que nos ataca todos los días, esa mala economía que tenemos por parte de estos dirigentes. Señores, se nos acabó el programa. Me da pena porque aquí podíamos estar muchas horas, pero televisión tiene ese tiempo inexorable que hay que terminar. Gracias, les espero la semana que viene aquí en El Enfoque. Hasta siempre.